Hoy, año 2024, ¿cuán cerca está Jesús de volver? Bueno, eso es una muy linda pregunta. David, ¿cuál es la señal que cuando la veamos tenemos que decir, ahí ya viene el Señor? Porque yo he escuchado predicadores y buenos predicadores, que hasta dicen, viendo los estudios, en el 2011 vendrá. Y bueno, han pasado 13 años, no vino. Yo imagino la capacidad de liderazgo que tendrá el anticristo va a ser impresionante. Por eso el modelo democrático, por ejemplo, no es un modelo que va acorde al modelo del anticristo. ¿Por qué digo esto? Porque todos los príncipes de las naciones van a tener que rendirse ante el anticristo. Y un modelo democrático no permite eso. El modelo democrático es que tiene que pedirle permiso al pueblo y el pueblo vota y el pueblo decide, ¿no? Bueno, en el modelo del anticristo son los príncipes de los reyes de las naciones el que tienen el señorío sobre esa nación para poder entregarle las llaves de esa nación al anticristo. Por eso el izquierdismo está tomando tanta fuerza, el socialismo está tomando tanta fuerza, porque a eso lleva, ¿no? Para ti, cuando lees las Sagradas Escrituras, ¿quién es el falso profeta y quién es el anticristo? Siento yo que se ha perdido mucho en la iglesia como esa amor por la venida de Cristo y esa expectativa por la venida de Cristo. Siempre yo le digo a la gente que no ponga tanto su mirada en los terremotos, las guerras, como que ya vino una guerra, ya viene el rapto. Hubo un terremoto, ya viene el rapto. Recordemos Mateo 24. El evangelio se predicará en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Bienvenidos a este nuevo podcast, nuevo episodio. En esta ocasión tenemos con nosotros a un invitado de lujo. David, ¿cómo estás? Hola, Eliezer. Pastor David Escarpeta, yo creo que ya todo el mundo te conoce, no hace falta presentación, ¿eh? Un placer estar aquí. Estamos disfrutando un lindo paisaje, una bellísima tarde, ¿no? Tremendo. Hombre, España es lo que tiene, ¿no? Dios. Bueno, pues vamos a hablar de los últimos tiempos. Te quiero hacer algunas preguntas y tener una conversación interesante. Creo que va a ser muy interesante para todos. El otro día estaba pensando sobre todo lo que está aconteciendo. Ajá. Y la verdad que da miedo cuando ves las noticias de todos los movimientos que están habiendo a nivel geopolítico, tanto la OTAN como Rusia, como lo que está pasando en Israel, que no se acaba. Sí. Y me hacía esta pregunta que te quiero hacer. Sabemos que el Señor está cerca, que llevamos predicándolo muchos años. De hecho, la iglesia primitiva estaba esperando ya el regreso de Jesús, Sí. que esto no es nada nuevo. Sí. Pero hoy, año 2024, ¿cuán cerca está Jesús de volver? Bueno, eso es una muy linda pregunta y muy buena pregunta. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme a este espacio que es muy chévere. Veo tu contenido y me parece interesante. Y cuando me dijiste de los últimos tiempos, dije, ay, ¿por qué no hablamos del amor? ¿Por qué no hablamos del diezmo? Prefiero hablar del diezmo. No, mentiras. Pero, ¿sabes qué? Es una muy buena pregunta. ¿Qué tan cerca estamos? Porque es una cajita que se abre, ¿no? Porque por un lado, sí, tenemos que tener una expectativa de que Cristo viene. Sabes que se ha perdido mucho, siento yo que se ha perdido mucho en la iglesia como esa amor por la venida de Cristo y esa expectativa por la venida de Cristo. Como que, ay, sí, ya me lo han dicho y siempre lo dicen y bueno, como tú dijiste, ¿no? Desde la iglesia primitiva, ellos lo decían como si ya viniera, ya ha pasado tantos años y no ha venido. Inclusive algunos cristianos a lo mejor todavía estarán pensando, oye, ¿y eso realmente sí va a suceder? Pero yo pienso que más que enfocarnos en cuándo, porque algunos son expertos en hacer matemáticas, ¿no? Y entiendo que hay algunos códigos que tú y yo sabemos bíblicos, desde el profeta Daniel, las 70 semanas, el Mateo capítulo 24, Jesucristo habla y no pasará esta generación hasta que esto acontezca. Y ahí muchos empezamos a meternos en la investigación del tiempo posible, ¿no?
pero a veces metiéndonos en la investigación del tiempo posible perdemos la esencia de lo que es la venida de Cristo, que es sencillamente estar preparados. Creo que la tentación siempre es saber cuándo, ¿no? Y es normal en nosotros, porque nosotros somos personas temporales, queremos saber cuándo va a pasar esto. Pero pienso que más allá de saber cuándo específicamente y descifrar, ¿verdad?, los códigos y los secretos proféticos para identificar en qué década o en qué año, porque yo he escuchado predicadores que hasta, y buenos predicadores, que hasta dicen, viendo los estudios, en el 2011 vendrá. Y bueno, han pasado 13 años, no vino. Así que cuando uno ya empieza a hacer cálculos matemáticos, empieza a decir, seguro que viene entre el 24 y el 27, entre el 27 y el 30, creo que ahí ya estamos en un deslizadero donde, cuidado, nuestra labor más que descifrar cuándo viene es estar preparados, no importa cuándo venga. Y la verdad, estar con el entendimiento de que puede venir hoy o puede que no venga mientras nosotros estemos en esta vida, ¿no? Pero es más que nada enfocarnos en estar preparados, de enfocarnos en el cuándo y en qué exactamente fecha viene, ¿no? Pero que está más cerca de lo que la iglesia primitiva habló, sí, definitivamente está más cerca y todo se está dando. ¿Cómo yo lo miro, Eliezer? Como cuando la mujer está embarazada y va a dar a luz y empieza a dar, ¿cómo se llama eso? Contracciones, ¿no? Empieza a dar contracciones primero cada 2 horas, ¿no? ¡Pum! ¡Ay! Una contracción. Y luego cada hora. ¡Pum! ¡Ay! Y luego cada media hora. No, en esto estoy convencido, Eliezer. Estamos viviendo las contracciones más seguidas. Las cosas coyunturales que están pasando en todo el mundo son cosas locas que nunca se han visto. Ya uno tiene que estar muy ciego para no ver que son las contracciones. O sea, hace 2000 años era una contracción así, ¿verdad? Luego en los siglos pasados, pero ahora en estos últimos años las contracciones han venido más seguidas y creo que vamos a empezar a ver más contracciones y eso es una señal fuertísima de que la venida del Señor está cerca. No me atrevo a decir cuándo, no quiero caer en eso, pero está cerca. Pero, por ejemplo, tú piensas, porque eso se lo puedes decir, creo yo, ¿no? A lo mejor Sí, no, sí. pero tú piensas que nosotros o tú vas a ver la venida del Señor. Yo pienso que en toda generación hay esa expectativa, inclusive en Pablo la había, ¿no? Él dijo, y nosotros los que hayamos quedado vivos. O sea, a lo mejor Pablo decía, bueno, yo voy a verlo. O sea, creo que en toda generación, y eso es bueno, Eliezer, es bueno que haya esa expectativa. O sea, imagínate que si Hebreos 11 dice que los que murieron saludándolo. ¿Sí me entiendes? Yo creo que nosotros ese tiempo de alguna u otra manera tenemos que, si no la vemos, tenemos que morir con expectativa de que la esperamos. Sí tiene sentido, ¿verdad? Ahora, si me preguntas a mí qué yo creo, yo lo creo, que yo veré el rapto, yo lo creo. Pero, ¿y qué si los que me antecedieron, que ya murieron, les hacías tú esa misma pregunta y te respondían la misma respuesta? No está mal. Yo prefiero responderte, yo creo que voy a ver el rapto, a responderte, ¿sabes qué? Yo creo que no, yo creo que lo van a ver otras generaciones. Yo prefiero morir con la expectativa de que morí esperando la venida de Cristo, el rapto de la iglesia. Pero hablándolo teológicamente, hablándolo en las matemáticas espirituales, David, quiero que me hables de las matemáticas espirituales. Tal vez Jesucristo tiene mucha razón en cuanto a que dijo, no pasará esta generación. Algunos teólogos afirman que esto empezó a contarse desde la independencia de la nación de Israel como nación, ¿me entiendes? Ahí es donde nace esa generación, y una generación 70, 80 años, lo cual falta máximo unos 10 años para que una generación muera. No pasará esta generación. Le hallo sentido a eso, pero no, digamos que no es como una doctrina para mí, te lo puedo decir, pero yo creo que yo voy a ver el rapto de la iglesia. Y si no pasa, quiero morir con esa certeza de que morí creyendo que vería la venida del Señor, rapto de la iglesia. Bueno, Gigi Ávila lo predicaba. Sí. Constantemente decía, si tú escuchas sus predicaciones, en todo momento decía, yo voy a ver el arrebatamiento de la iglesia, yo voy a ver. Sí. Y hablando del rapto, que lo han mencionado, Sí. hay mucha gente últimamente que no cree en el rapto. Sí. ¿Tú crees en el rapto? Yo personalmente creo en el rapto, sí. Entiendo que hay, para mí, ¿cuál es mi postura? Y respeto obviamente las posturas de otros. Para mí son posturas. ¿Dónde hay un problema? Cuando negamos la segunda venida de Cristo.
ahí sí creo que mal nos rajamos. Pero los que no creen en el rapto, pero creen en la segunda venida de Cristo, respeto su postura, ¿verdad? Como los que creen que el rapto va a venir en la mitad o va a venir después de la gran tribulación, también respeto su postura. Yo lo miro como de esta manera. Oye, ¿a qué horas llega mi papá? No, mi papá va a llegar a las 2 de la tarde. Y otro dice, bueno, ¿y a qué horas llega mi papá? No, mi papá llega a las 6 de la tarde. Y el otro dice, no, mi papá llega a las 10 de la noche. Pero los tres están seguros de que papá llega. ¿Sí me explico? Entonces, la manera en que yo lo veo, ¿no? Otro a lo mejor pensará diferente. Oh, que no creen en el rapto, pero sí creen en la segunda venida de Cristo. Para mí, personalmente, David Escarpeta, si estamos de acuerdo en que Cristo viene por segunda vez, creo que hay punto de acuerdo. Ahora, ya, si tú dices, Cristo no viene, Él ya vino, ya estamos en el milenio, ya todo está hecho nuevo, yo te diría, bueno, pues respeto, pero no comparto absolutamente eso para nada, ¿no? Porque hay personas que lo creen, ¿no? Que estamos en el milenio y que ya el anticristo pues es la suegra y que la bestia es el marido y que el falso profeta es el quién sabe qué. Pero personalmente no creo eso. Cuando hablamos de anticristo y falso profeta, yo siempre hago esta pregunta, pero para ti, cuando lees las Sagradas Escrituras, ¿quién es el falso profeta y quién es el anticristo? Bueno, el falso profeta va a ser un hombre que va a estar en una posición espiritual muy alta, donde va a influenciar presidentes, naciones enteras, y que va a venir acompañado con señales terribles, como las que Moisés llevó. Tú sabes que un profeta bíblicamente está respaldado por señales terribles, ¿no? Moisés, el gran profeta del Antiguo Testamento, las señales que hizo Moisés fueron tan terribles como ninguno en el Antiguo Testamento. Y ese falso profeta será como la voz del diablo manifestada o vestida, ¿no? Disfrazada a través de señales milagrosas y todo, pero pues los brujos también pueden hacer grandes señales. El anticristo es una figura de liderazgo, el anticristo es una figura mesiánica falsa, que va a ser alguien que va a ser muy capacitado políticamente, estratégicamente, en liderazgo. Yo imagino la capacidad de liderazgo que tendrá el anticristo va a ser impresionante. Por eso el modelo democrático, por ejemplo, no es un modelo que va acorde al modelo del anticristo. ¿Por qué digo esto? Porque todos los príncipes de las naciones van a tener que rendirse ante el anticristo. Y un modelo democrático no permite eso. El modelo democrático es que tiene que pedirle permiso al pueblo y el pueblo vota y el pueblo decide, ¿no? Bueno, en el modelo del anticristo son los príncipes de los reyes de las naciones el que tienen el señorío sobre esa nación para poder entregarle las llaves de esa nación al anticristo. Por eso el izquierdismo está tomando tanta fuerza, el socialismo está tomando tanta fuerza, porque a eso lleva, ¿no? A esos caudillos líderes que someten las naciones y de un momento a otro cambian de parecer y entregan y rinden su nación. Pero al mismo tiempo el anticristo va a convencer al mundo, va a convencer a la gente, va a traer va a ser una figura política muy fresca, con una propuesta impresionante que todo el mundo va a quedar encantado con él, ¿no? Entonces, tanto la gente que cree en derecha, los demócratas, o la gente que cree en la democracia, como los que creen en el socialismo, ambos van a ser atraídos por el anticristo. Entonces, esa es la diferencia de perfil entre los dos, ¿no? El anticristo es más alguien que primero es una figura política, segundo es una figura de liderazgo religiosa, espiritual, pero sobre todo es una figura falsa del Mesías, ¿no? Que viene a encantar a Israel y a ser pues el Mesías que ellos están esperando. ¿Crees que ha nacido ya el anticristo o no? No sé, muchos dicen que ya nació, yo lo calculo en una sensatez. Yo pienso que el anticristo cuando se manifieste no puede ser Joe Biden, que tenga 80, 90 años, que no sabe lo que dice, que tiene problemas de acá, pero tampoco puede ser un jovencito, un muchachito, pero yo me lo imagino más joven que viejo, cuando ya se ha manifestado, porque tiene que ser alguien que atraiga las generaciones. Tiene que ser alguien con un carisma impresionante. Entonces, digamos que bíblicamente no hay manera de documentar que el anticristo ya está vivo, pero el espíritu del anticristo sí está funcionando desde que Juan escribió sus cartas, ¿no? Que ya estaba en acción.
Entonces, pero la persona del anticristo es difícil decir si ya nació o no nació. Yo en lo personal creería que ya nació. En lo personal creería que ya nació. Pero puedo estar equivocado. Son de esas cosas que uno no puede hacer doctrina de eso, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, cuando murió el antiguo Papa, antes de Papa Francisco, Ujú. no sé si fue Ratzinger, que Ujú. decían que el Papa Francisco, encima Ujú. del argentino, Sí. decían, este es el anticristo. Oh, wow. Imagínate. Imagínate. Sí, Claro, no, no. el Papa Que Francisco... digan que el Papa es colombiano. No, ya está, No, ya está. chao, sí, no. Yo creo que si el siguiente Papa que dicen que va a ser negro, entonces ya No, dicen sí. que ahí ya va a ser Sí, el anticristo, anticristo, porque no. había muchas profecías también. Bueno, hay que de- acordarnos que el anticristo tiene que ser judío, porque va a engañar a los judíos. O sea, si es un anticristo que es colombiano, No va a engañar No a van nadie. a, no, exacto. No Venderá tiene que ser. arepas como mucho, Sí, no, hombre, como sí, no, engañará ¿cómo a así? muchos No, como no, diciendo sí. las arepas son la Sí, mejor comida del mundo, sí, pero poco exacto, más. poco más, sí. Poco más. Y fue gol de Yepes. Exacto, Y gol ya de está. Yepes, exacto, gol de Yepes, sí. Y bueno, Pablo Escobar, por más malo que sea, tampoco fue el anticristo. Ni el Chapo Guzmán tampoco. No. Pero sí que es cierto, por ejemplo, que hay otros líderes que se han levantado. Líderes en tecnología, por ejemplo, Sí. como Elon Musk, Sí, que podría tener un perfil eso. en algún Sí. aspecto. En su momento se dijo Bill Gates, que yo para mí Elon Musk es el Bill Gates de la época Sí, total. moderna Sí, que vivimos ahora. sí. Pero muchos dicen, por ejemplo, que el anticristo tiene que ser judío o del mundo musulmán. Hay otros que Sí. dicen que se levantará de Medio Oriente. Sí, Bueno, en la historia han habido muchos prototipos de anticristo en toda la historia, ¿no? Sí. Mencionamos Bill Gates o el Papa o cualquiera de los que hemos mencionado por mencionar, pero se podrían mencionar muchísimos más. Dejad en comentarios si creéis que hay alguno más que ha sido prototipo o hemos pensado en algún momento o en la historia se ha pensado que ha podido ser anticristo. sí. Pero hablando del anticristo, ¿cómo? Tú has dicho que tiene que ser judío, pero claro, ¿cómo siendo judío se va a ganar a los musulmanes? Pues es un poco como complicado, ¿no? Al menos en este punto de la historia. Claro. Bueno, digamos que definitivamente tiene que ser más judío que de otro pueblo, porque él es el Mesías que los judíos no cristianos o no que no creen en Cristo están esperando, ¿verdad? Puede que tenga algunas conexiones en su sangre con los musulmanes, puede, pero digamos que su primera raza va a ser judía. Pero a donde yo, digamos, me paro en el argumento bíblico que va a ganar a todas las naciones, pues es que escrito está. Y va a tener una gracia, no una gracia divina, ¿verdad? Pero va a tener una gracia frente a la gente que se va a ganar cualquier tipo de persona, no importa su religión, su raza o su lengua, ¿no? Entonces digamos que así como Satanás opera en la mente de los no judíos, ateos, agnósticos, musulmanes, si me hago entender, así también el espíritu del anticristo opera en cualquier persona, no importa su raza, su lengua, su color de piel o lo que sea. Entonces para mí va a ser algo secundario en el sentido de que va a tener el poder de convencimiento sobre toda la gente. Si me hago entender. Entonces, Sí. las discusiones políticas, sociales, religiosas, económicas, van a venir en un segundo plano, porque sobre esta persona va a haber una gracia falsa que va a traer absolutamente a todo el mundo. Piensa en esto, por ejemplo. Los reyes de las naciones, que entre el uno y el otro ni se soportan ni se pueden ver, van a llegar a algún acuerdo. Y es que van a decir, este man es. Entonces, no se nos haga raro, los musulmanes, los árabes, los judíos, los ateos, los agnósticos, van a decir, este man es. ¿Me explico? Tú, por ejemplo, ¿de dónde piensas que va a salir el anticristo? Si tuvieras que elegir un país y un momento. Es una pregunta, pues, digamos, un poquito ambigua porque no... Tiene que salir del pueblo de Israel. Geográficamente, ¿dónde va a estar posicionado o localizado?
desde Israel, creo yo, porque el Mesías tiene que salir desde Israel. O sea, por ejemplo, si el anticristo sale desde la Casa Blanca, no sé si estará tan alineado bíblicamente como para decir que sale desde la nación de Israel, ¿no? Por eso Israel es el relojito. Israel es el reloj de Dios. O sea, los ojos están puestos y tienen que estar puestos sobre lo que pase con Israel. Porque Israel es la clave y es el lugar profético, es la zona profética, es el reloj profético de la manifestación de las cosas venideras, ¿no? Así que bueno, no estoy diciendo que no va a tener otro tipo de backgrounds internacionales, ¿no? Pero sí me quedo en la certeza de que definitivamente el anticristo va a ser firmemente judío y una sangre judía. David, ¿cuál es la señal que cuando la veamos tenemos que decir, ahí ya viene el Señor? Bueno, una de las señales que vemos según Mateo 24 no son las guerras, los rumores de guerras, porque siempre han habido terremotos, porque bueno, son esos dolores de parto, esas contracciones que son más seguidas. Este evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Pienso que la señal más poderosa es que cuando veamos cosas que ya estamos empezando a ver, países no alcanzados que están siendo alcanzados, gente que ni siquiera teníamos en la mente que se iba a convertir a Cristo, razas, pueblos que estamos viendo realmente que están siendo salvas y que el evangelio está siendo predicado en todo el mundo, según Mateo 24, es la señal más fuerte, ¿no? Por eso siempre yo le digo a la gente, se apagó, no, está bien. Yo le digo a la gente que no ponga tanto su mirada en los terremotos, las guerras, como que ya, vino una guerra, uy, ya viene el rapto. Hubo un terremoto y ya viene el rapto. Recordemos Mateo 24. El evangelio se predicará en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Entonces, según la palabra de Dios, veo que es la señal más importante, ¿no? Y también cabe decir que este tipo de conversaciones no es para asustarnos ni para condenarnos, como Pablo le habló a los tesalonicenses, que cuando hablen acerca de la venida de Cristo, aliéntense los unos a los otros, motívense, en otras palabras, desen ánimo, ¿no? Con eso. Y me llama la atención porque a veces uno le da ánimo a alguien, no, tranquilo, dale para adelante que el Señor está contigo, el trabajo te va a salir, lo cual está bien, o te va a ir bien, o cree por tu sanidad, y bueno, está bien, pero casi no animamos al otro diciéndole, hey, tranquilo, Cristo viene por nosotros. ¿Qué le pasa? Pero según Pablo nos dice, no, anímense con eso, ese es el ánimo mayor que tiene, la motivación más grande para animarse el uno al otro, es que Cristo está cerca, ¿no? Definitivamente. Totalmente. Vamos a tener que dejarlo aquí porque hemos tenido un pequeño percance y es que la cámara se ha calentado y ha dejado de grabar en varias ocasiones. Sí. Y ya no nos arriesgamos a seguir hablando solos. Sí, total. Ya llevamos 2 horas dándole vueltas a Valencia. Y ya pues no queremos hablar más. Sí, ¿sabes? Sí. Para estar. Entonces, lo que vamos a hacer es dejar en los comentarios todas las preguntas que tengáis, porque David me ha prometido grabar otro podcast. En este caso lo haremos en directo, él desde su estudio y yo desde el mío, y todas las preguntas las vamos a contestar. Así que os mandamos un abrazo fuerte, que Dios os bendiga mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, David. Hey, a ti, gracias. Un abrazo.